Bienvenida mamá a esta masterclass denominada ¿Es un juego infantil o un abuso sexual? Mi nombre es Mayra García, soy psicóloga de abuso y especialista en familias. Soy creadora del movimiento de mamás guardianas, dedicado a proteger y sanar a infancias, adolescencias y sus familias. Hoy te voy a ayudar a diferenciar lo que es un juego inocente de un posible abuso sexual infantil, ya que si no enseñas a tu hijo o tu hija a prevenir el abuso sexual infantil, el mundo se encargará de hacerlo y quizás de la manera más peligrosa, ya que 1 de cada 4 niñas antes de cumplir la mayoría de edad han sufrido algún tipo de abuso físico, psicológico o sexual. 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños han vivido algún tipo de abuso sexual. Estos son datos de UNICEF y las estadísticas, mamá, son tan altas que todavía no entiendo por qué seguimos escondiendo este tema. Por eso es que hoy estoy muy contenta de que me acompañes y que juntas liberemos el tabú del abuso sexual infantil. Vas a aprender a diferenciar lo que es un juego inocente de lo que es un posible abuso sexual infantil. ¿Estás lista? Vamos juntas. Antes de avanzar, quiero decirte que es de suma importancia tener esto muy presente. Podemos evitar el abuso y para ello lo primero es informarnos. Podemos diagnosticar el abuso y para ello te pido solicites ayuda de un profesional especializado. Y tercero, puedes sanar el abuso sexual infantil, ya sea de tu hija o de tu hijo. Entonces, te voy a mostrar cómo poder diferenciar el juego de un abuso, ya que el abuso muchas veces se disfraza y se esconde detrás de un juego, a tal grado que la misma víctima puede llegar a dudar de sí misma o de si el hecho ha ocurrido o no. Los agresores o agresoras suelen utilizar el juego inofensivo al principio para ganarse la confianza y poder manipular la situación hasta llegar a su fin. Por ello es que estoy muy contenta de poderte enseñar y ponernos los lentes de mamá guardiana y poder ver con claridad cuando hay señales de alerta o cuando hay que relajarnos y decir tranquila que está creciendo en su sano desarrollo, está teniendo un juego saludable propio de la edad. Por ejemplo, algunos juegos propios de la edad son jugar a la casita, donde las niñas y los niños hacen un intercambio de roles, pensando que son mamá, que son papá y quizás imitando a sus figuras de autoridad, imitando. Entre niñas y niños, el juego es parte del desarrollo. En este juego no hay secretos, no hay amenazas, no hay chantaje, no hay manipulación y no hay diferencia de edad significativa, en donde el mal uso del poder pueda utilizarse contra en este caso, de la víctima. Un juego que es ocasionado por la curiosidad natural es a la edad de preescolar entender qué parte tienes diferente entre niños y niñas, incluso entre mismos niños. La curiosidad natural es parte del desarrollo entre niñas y niños. Incluso preguntarse por qué lo tiene diferente. Es importante supervisar que en esta edad no se encuentren solos en los baños, por ejemplo, cuando es un preescolar. Va a ser muy común que si se ven los niños haciendo pipí o orinando, quieran explorar, quieran ver al compañero para ver qué es diferente. Este es un juego inofensivo, sin embargo pudiera llevar a otro nivel y ahora te voy a explicar lo que pudiera ser un posible abuso sexual infantil. Hay otro tipo de juegos que puede confundirse, por ejemplo, juegos de baile o correr, en esto que le llamamos aquí en México las atrapadas, ¿sí? Entonces, donde por atraparte puedo tener un contacto no intencional, o sea, que no fue intencional, pero quizás tocó alguna parte del cuerpo. Este contacto no es un abuso, debido a que el juego en sí se presta para que la niña o el niño pueda, con la intención de alcanzar a la persona, en las alcanzadas, tocar alguna parte, un glúteo o algo, ¿sí? Entonces esto no se considera un abuso, ya que no hay intención de daño y no hay conciencia plena
y no hay diferencia de edad significativa entre niñas y niños que juegan en esta etapa del desarrollo. Estamos hablando entre los 3, 4, 5, 6, incluso hasta los 8 años. Ahora te voy a mencionar algunos ejemplos de conductas que pudieran ser alarmas o señales de alarma, en donde mamá debemos prestar muchísima atención. Número 1 es el tema de los secretos. Cuando alguien le pide a una niña o un niño guardar un secreto, genera confusión, incomodidad y lo expone a un posible abuso. Para evitar esto, recomiendo a las madres hacer la diferencia entre un secreto y una sorpresa. Una sorpresa es aquello que quieres que la persona no se entere. Por ejemplo, ponemos este ejemplo del cumpleaños. Le vamos a hacer una fiesta a papá. No le vamos a decir porque es sorpresa. Mientras que un secreto le impide hablar de algo que quizás incluso le pueda hacer daño. Para decir secretos buenos y secretos malos, yo prefiero decir, hay sorpresas y hay secretos. En nuestra familia hablamos sin miedo. Los secretos se quedan afuera. Esto nos ayuda, mamás, sobre todo en edad preescolar, a poder generar esos espacios de confianza y que tu niña o tu niño te cuente todo, incluso cuando alguien le diga, esto es nuestro secreto. Porque un posible abuso infantil por ahí empieza con interacciones progresivas, suaves. Te voy a poner este ejemplo. Una paciente me comentaba que cuando ella era niña, mamá se quedaba dormida y su padrastro iba lentamente a su cuarto para preguntarle, ¿te duele la pancita? Y ella le decía no, pero él la tocaba de la pancita y le sobaba el ombligo y le decía, ¿esto te duele? Y conforme la niña le decía no, porque estamos de acuerdo, mamás, que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos una reacción a la hora de que hay un contacto físico, puede ser placentera o displacentera. Entonces, un masaje en el vientre, por supuesto, en la pancita, que genera placer. Entonces, cuando este padrastro avanzaba hacia abajo de su pantaleta, ella me decía, hacia mis calzones, entonces él ya no preguntaba, simplemente la hacía partícipe. Entonces, como ella en este momento no se había quejado, no había dicho que le dolía, era como un permiso implícito, donde él iba bajando su mano hasta generarle placer. Esto la hacía sentir llena de culpa, confusión y miedo. Esto es un abuso, ¿sí? Hay una diferencia de edad significativa, hay un mal uso del poder y hay un secreto. Hay una interacción abusiva que expone sus partes íntimas. Sé que esto es duro, mamás, pero es importante que sepamos que si la estadística revela que 1 de cada 4 niñas ha vivido algún tipo de abuso en la infancia, nos preguntemos qué estamos haciendo las mamás al respecto. Y digo las mamás porque mi corazón está unido a las mamás guardianas que son valientes, que dicen esto es un tema que se debe abordar para evitar el abuso. Vamos con otro ejemplo, el contacto inapropiado en zonas íntimas. Hay niños que mientras están jugando pueden tener un roce, incluso un tocamiento, y si los niños son de la misma edad y no hay una intención de secreto, manipulación, abuso del poder, no es un abuso. Mayra, ¿qué pasa cuando algún niño ha sido abusado y está repitiendo el patrón? Bueno, cada caso es muy particular, por eso hay que entender la base. ¿Cuál es la base? Primero, informarnos. Esa es la primera. Segunda, evaluar esto que ya te estoy diciendo. ¿Hay secreto? ¿Hay diferencia de edad? ¿Hay incomodidad? ¿Hay tocamiento en zonas íntimas? ¿O hay exposición a contenido sexual? Te comparto otro pequeño párrafo de un caso clínico, donde la paciente decía, es que cuando era niña, la tía que nos cuidaba, ¿sí? Nos ponía a mí y a mi hermano a jugar al papá y a la mamá. Nos hacía quitarnos la ropa y como yo era la hermana mayor, yo no sabía qué pasaba, pero esto me hacía sentir muy incómoda. Cuando yo fui a secundaria y hablaron del aparato reproductor y entendí muchísimas cosas, dice, me sentí tan culpable, me sentí tan mal hacia mi hermano como si yo lo hubiera abusado. Mamás, este es un abuso, pero no de los niños. Es un abuso por parte de la figura de autoridad que los expuso a actos sexuales. Por supuesto que se castiga con cárcel, ¿sí? No queremos ampliar mucho los ejemplos porque sé que hay infinidad de casos, pero lo más importante es que entendamos estas características que hoy te estoy compartiendo para que tú las puedas hacer tuyas y decir cuándo hay señales de alerta que debo activarme y proteger o cuándo debo de relajarme y decir tranquila que es un juego de
niñas y niños. Otro punto importante que debemos de notar es el lenguaje inapropiado. Existen niñas y niños que sufren el abuso y empiezan a utilizar lenguaje inapropiado para su edad. Señales de comportamiento, de cambios drásticos en el comportamiento, por ejemplo, pesadillas, no pueden dormir, problemas para contener la orina, o sea, se orinan en la cama, se ponen más irritables, se muerden las uñas, se jalan el cabello, están ansiosos, tienden a la depresión o simplemente evitan ir a algún lugar en particular. Puede ser, no quiero ir a la escuela, por favor, mamá, no me lleves. Esta era una frase de un niño de preescolar, 4 años, que le rogaba a la mamá, después de una semana de haber asistido correctamente a la escuela, en la segunda semana le decía, mamá, por favor, no me lleves. La mamá pensaba que era parte del proceso de adaptación porque así lo manejaron en la escuela. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, el niño lloraba más y más. Mamá, no quiero ir a la escuela, no me lleves, por favor. Lo que nadie sabía es que dentro del niño estaba teniendo un juego inapropiado que puede dejar los daños de un abuso infantil, de un abuso sexual infantil, ya que el otro compañero estaba jalando al niño hacia la casita de los juegos, donde lo obligaba a quitarse el pantalón y poco a poco lo iba llevando con tocamientos a forzarlo al acto sexual. Entonces, la mamá, después de un tiempo, esta mamá fue súper guardiana, que se dio cuenta que algo no estaba bien y empezó a mover todo hasta que se dio cuenta lo que realmente estaba pasando. Su niño le expresó con llanto, le expresó con malestar y ella no sabía leer las señales, pero cuando ella aprendió a leer las señales, pudo ayudar a sanar a su hijo. Y ella y su hijo hoy tienen una familia mucho más en armonía, porque el trauma se puede sanar, siempre y cuando se haga con profesionales adecuados y sobre todo evitar revictimizar, evitar el dolor, evitar más dolor sobre el dolor. Otros cambios significativos cuando se trata de un posible abuso sexual infantil son cambios repentinos en el comportamiento, como por ejemplo, llanto sin causa aparente, aislamiento drástico, era súper sociable y ahora se aísla, no quiere salir, no quiere ir a lugares que antes le gustaba ir, no quiere saludar o ver a personas que antes le gustaba estar con esas personas. Si tiende a morderse las uñas o incluso a evitar ciertos lugares, escucha las señales, mamá. Estas son señales de un posible abuso infantil. Estos ejemplos, mamá, buscan ayudarte a distinguir lo que es parte normal del desarrollo, como la exploración, el juego, el cambio de roles o un posible abuso sexual infantil, donde está el secreto, la diferencia de edad, el mal uso del poder, la autoridad, incluso la intención de una satisfacción sexual, ya sea viendo o tocando. Puede ser de manera directa o indirecta. Hay muchos tipos de abuso. ¿Cómo vas hasta aquí, mamá? Puedes respirar, pausar, tomar agua y sentir qué está pasando contigo, con tus células emocionales. Si es muy fuerte, respira y bueno, si tú decides continuar, te comparto, estamos en la fase final. ¿Qué puedo hacer para evitar el abuso infantil? Lo primero que debemos de saber es que para poder evitarlo debemos de estar informados, porque nadie puede leer las señales que no conoce. Imagínate que vas a otro país y no conoces el idioma ni las señales. Seguramente vas a pasar por alto, vas a generar consecuencias y eso va a aumentar el dolor. Pasa lo mismo en el abuso. Hay que aprender a leer las señales, hay que informarnos de la estadística para poder evitar que si 1 de cada 4 niñas ha sufrido algún tipo de abuso, no sean las mías, ¿sí? O no sea mi hija dentro de esa estadística, además de la cifra negra, que esa no la dicen, pues cuánta gente no lo tiene en silencio, lo tiene en secreto por miedo a la crítica, por miedo a qué van a decir, qué va a decir mi familia, qué va a decir la sociedad. O sea, no se dan cuenta el daño que esto genera. Hoy has dado un paso súper valiente y eso te genera una sensación quizás de paz o quizás de incertidumbre. Entonces, mamá, hoy has dado un paso súper valiente. Espero que esta información te genere una sensación de paz, de saber que es un juego y nada más, o una incertidumbre que te lleve a actuar, que te lleve a proteger a tu hija o tu hijo. Voy a hacer una síntesis súper rápido. En un juego saludable,
Hay risas, hay consentimiento, hay interacción, hay exploración, no tiene intención sexual. Las niñas y los niños no tienen por qué guardar el secreto, pueden compartirlo y no hay un contacto físico inapropiado. En el posible abuso hay un mal uso del poder, hay intención de actividad sexual, hay chantaje, manipulación, hay secreto, hay contacto físico inapropiado y también puede haber exposición a imágenes inapropiadas. Bueno, ¿cómo identificar entonces si es un juego o un abuso? Te pongo este otro ejemplo. Si alguien adulto está tocando la panza o está acariciando la panza de tu hija o de tu hijo, lo primero que te vas a preguntar es ¿cómo me estoy sintiendo yo? ¿Y cómo se está sintiendo mi hija o mi hijo? ¿Este juego es apropiado para su edad? ¿Entre una niña, un niño y un adulto? Seguro que la respuesta es no. Otro ejemplo, si escuchas que un adulto le dice a un niño o tu hija o tu hijo te dice que alguien le dijo que este era nuestro secreto, lo primero que te debes preguntar es, ¿debe ser secreto? ¿El secreto protege o vulnera a mi hija o mi hijo? Lo primero que debes de preguntarte también es, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué está pasando exactamente? Describir el hecho va a ayudar a tener mucho más claridad. Por ejemplo, el tío le está haciendo cosquillas y esto la está haciendo sentir incómoda. Este es un hecho claro. Segundo, preguntarte, ¿este comportamiento cruza sus límites? ¿Esto la hace sentir cómodo o incómodo? Tercero, ¿cómo reacciona mi hija o mi hijo ante este juego? Quizás le noto ansioso, distante, irritable. Quizás está teniendo pesadillas, cambios de conducta repentinos que antes no hacía y que de repente tiene algo muy marcado, como por ejemplo estarse jalando el cabello, mordiéndose las uñas. Cualquier conducta que denote ansiedad es una señal de alerta, mamá. ¿Y cómo podemos hacer en caso de que sospechemos o estemos seguros que nuestra hija o nuestro hijo ha vivido algún tipo de abuso sexual infantil? Lo primero es evitar revictimizar, evitar ocasionar más dolor sobre el dolor. Lo segundo es pedir ayuda para informarte de manera oportuna, tú primero, mamá, qué es lo mejor que puedes hacer para ayudar a sanar a tu hija o tu hijo. Lo tercero es escuchar sin juzgar, escuchar con tus ojos y tu corazón, que tu niña o tu niño se sienta sostenida, sostenido, validado, validada, en donde esté en un espacio seguro que te pueda expresar lo que realmente le está pasando, sin que se sienta interrogado. También es importante saber que con esta información tienes algo base, pero si te quedan dudas, mamá, y sospechas de abuso o estás segura, no dudes en pedir ayuda. El abuso infantil no siempre se ve como un monstruo. A veces se disfraza de un juego inocente, pero cuando nos educamos y protegemos, tejemos la red guardiana que nuestros hijos tanto necesitan. Así es que, mamá, si esta información resonó contigo, te invito a dar el siguiente paso. Mamá, si esta información resonó contigo, te invito a dar el siguiente paso. Si sientes que necesitas ayuda para proteger o sanar a tu hija, agenda una cita conmigo. Te voy a crear un plan personalizado para que ayudes a sanar a tu familia. Te ayudo a crear un plan personalizado para que ayudes a sanar a tu familia y que juntas vivan esta transformación, convirtiéndote en una mamá cada vez más fuerte, sensible, presente y guardiana. Porque tú, mamá, tienes el poder de cambiar esta historia. No esperes más. Actúa ahora, porque cuando una mujer sana, toda una generación avanza. Haz clic en el botón y agenda tu cita ahora.